Hola, bienvenidos a un video más. En esta ocasión seguiremos hablando sobre los métodos de integración que existen. Otro método de integración que nosotros tenemos es el llamado sustitución trigonométrica. Bueno, este método de integración sirve para integrar funciones que tienen la siguiente forma: la raíz cuadrada de una constante elevada a una constante elevado al cuadrado menos una función de x elevado al cuadrado. También nos sirve para funciones que tienen la forma de la raíz cuadrada de una constante elevada al cuadrado más una función de x elevada al cuadrado, o una función que tiene la otra forma, ¿no? La raíz cuadrada de una función elevada al cuadrado, una función que depende de x, menos una constante elevado al cuadrado. Entonces, este método pues se basa en el uso de triángulos rectángulos, el teorema de Pitágoras e identidades trigonométricas. Este método que vamos a ver a continuación es un método bastante ingenioso, porque lo que hace es transformar, o se ve la característica de la forma que tiene estas expresiones y lo transforma mediante una sustitución o cambio de variable a una variable en términos de teta, utilizando, como les mencioné, triángulos rectángulos. Porque, por ejemplo, ustedes ven aquí, porque es que se hace mediante triángulos rectángulos. Si ustedes recuerdan, en el teorema de Pitágoras, que es para un triángulo rectángulo, tenemos un cateto, otro cateto y la hipotenusa. El teorema de Pitágoras me dice que c cuadrada, es decir, la hipotenusa va a ser igual a cuadrada más b cuadrada. Entonces, si nosotros tenemos los dos catetos, la hipotenusa está dada por la raíz cuadrada de a cuadrada más b cuadrada, ¿no? Ok, si nosotros despejamos un cateto de aquí, es decir, por ejemplo, b cuadrada sería igual a c cuadrada menos a cuadrada. Por lo tanto, b sería la raíz cuadrada de c cuadrada menos a cuadrada. Entonces, si ustedes observan, si nosotros tenemos los dos catetos, automáticamente podemos encontrar el valor de la hipotenusa, ¿no? Utilizando el teorema de Pitágoras, y la hipotenusa queda la raíz cuadrada de a cuadrada más b cuadrada, la raíz cuadrada de la suma de dos términos al cuadrado, que se parece a esta parte que tenemos aquí, ¿no? Si ahora nosotros tenemos un cateto y la hipotenusa, el otro cateto estaría dado por esta diferencia, ¿no? La diferencia de cuadrados, y le sacamos la raíz cuadrada, es decir, el cateto faltante sería la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado, que se parece mucho a cualquiera de estas dos formas, ¿no? Entonces, la diferencia entre dos términos al cuadrado, la raíz cuadrada de la diferencia de dos términos al cuadrado. Entonces, utilizando que esta estructura que aparece aquí se parece mucho a la forma del triángulo rectángulo con el teorema de Pitágoras, pues entonces, a partir de eso, pues entonces nosotros tenemos que hace su cambio de variable, ¿no? Entonces, ingenioso, a partir de esto, a partir de la estructura que está, darle la vuelta al problema para ya no trabajar en términos de x, sino trabajar en términos de una variable que va a aparecer aquí, ¿no? ¿Cuál? Esta variable teta de este triángulo rectángulo. Entonces, a partir de esto, de la estructura de aquí, hacemos nuestro cambio o sustitución trigonométrica y podemos trabajar la integral que en un principio nos dan de una forma alternativa. Obviamente después tendremos que llegar
como en todo sustitución o cambio de variable, tenemos que llegar a la variable inicial, en este caso la x, ¿no? A eso se le llama estrategia. Entonces para esto pues vamos a hacer un ejemplo para entender el procedimiento. Se los voy explicando mediante un ejemplo en particular, ¿no? Cómo es que se realiza el procedimiento de sustitución trigonométrica. Y la idea general pues ya se las di, ¿no? A partir de la estructura que tienen estas funciones, se parece mucho al estar utilizando triángulos rectángulos. Entonces con el teorema de Pitágoras pues se parece mucho a estas formas que tenemos aquí. Por eso es que se ocupan los triángulos rectángulos. Y si está el triángulo rectángulo, pues seguramente tendríamos que ocupar el teorema de Pitágoras. Entonces las identidades trigonométricas pues aparecerán en el transcurso de las integrales que nos dan ahora en el cambio teta, ¿no? Entonces es como una transformación, ¿no? Nosotros vivimos en el mundo de las X. Al utilizar esta transformación de triángulo rectángulo, nos vamos al mundo de los ángulos. Pero para que se entienda, pues vamos a hacer un ejemplo. El problema es, nosotros necesitamos calcular la siguiente integral. Si quisiéramos calcular la siguiente integral, x multiplicado por 4 menos x cuadrada, y todo esto respecto a la variable x, ¿no? La integral, tenemos que integrar esta función respecto a x. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues entonces nosotros nos damos cuenta que tendríamos que analizar la siguiente, que esta expresión contiene funciones de este tipo, ¿no? En particular contiene, si nosotros analizamos, se parecería a esta, una constante elevada al cuadrado menos, bueno, para que se vea mejor esta integral, se puede escribir como x 2 al cuadrado menos x al cuadrado. Vamos a escribirla bien para que se aprecie bien ese cuadrado, porque es importante, ¿no? La raíz cuadrada de 2 al cuadrado menos x al cuadrado respecto a x. Ahora sí, ya la podemos ver que este término se parece mucho a esta parte, ¿no? Una constante elevada al cuadrado menos una función de x elevado al cuadrado. En este caso pues simplemente la función de x es u de x, es x, ¿no? Ok, entonces se parece mucho a esta expresión, por lo tanto podremos ocupar lo que es el método de sustitución trigonométrica. Ok, entonces nosotros hace rato vimos la parte del triángulo rectángulo, ¿no? Si nosotros tenemos un triángulo rectángulo, nuestro triángulo rectángulo, y este fuera, obviamente aquí va a estar un ángulo teta. Este sería respecto a este ángulo, este sería el cateto opuesto, este sería el cateto adyacente y este sería la hipotenusa. Entonces nosotros tenemos que asemejar esta expresión que nosotros tenemos aquí, hacerla coincidir con la forma de un triángulo rectángulo. Para eso nosotros tenemos que analizar bien la parte que nosotros tenemos aquí en el radical. Obviamente, para que este radical sea mayor que 0, todo este término sea mayor que 0, no tengamos problemas con los números complejos o eso. Entonces, para que esto sea mayor que 0, esto tendría que ser la parte mayor, ¿no? Entonces, hace rato nosotros vimos que si nosotros le poníamos aquí, lo denominábamos como A, como este como B y este como C, C cuadrada es igual a cuadrada más B cuadrada, ¿no? Es decir, C es igual a la raíz cuadrada de A cuadrada más B cuadrada. O si nosotros necesitamos un cateto, cualquier cateto
va a ser igual a c cuadrada menos la resta menos b cuadrada, ¿no? Ok, entonces aquí, obviamente si nosotros consideramos, oye, vemos este término de aquí, para que esto sea mayor que 0, este tendría que ser la parte mayor, corresponde a este término, ¿no? A esta parte donde c es el término de la hipotenusa. Por lo tanto, si yo considero un triángulo rectángulo, en un triángulo rectángulo, vamos a ponerlo aquí, este fuera el ángulo θ. Para que esto sea mayor que 0, forzosamente esto de aquí tiene que ser mayor que x cuadrada. Esto le debe de ganar a este, por lo tanto esta parte lo vamos a considerar como esta parte la vamos a considerar como la hipotenusa. Es decir, aquí ya estamos hablando de c al cuadrado menos b al cuadrado. Entonces si c al cuadrado lo comparamos, la hipotenusa tiene que valer 2, ¿no? La hipotenusa tiene que valer 2 y por lo tanto uno de los catetos tiene que valer x. ¿En dónde se puede poner cualquiera de los catetos? Pues es indistinto la colocación o la elección del cateto, ¿no? Entonces podemos ponerlo aquí, podemos ponerlo acá. Solamente sé que la hipotenusa vale 2 y uno de los catetos vale x. Entonces pues vamos a ponerlo aquí, ¿no? No lo sé, tú dime. Entonces, recuerden, si yo tengo un cateto y la hipotenusa, pues entonces el cateto restante tendría que ser la raíz cuadrada de ¿qué? De la hipotenusa al cuadrado, que es 2 al cuadrado, menos el cateto al cuadrado, ¿no? Y es importante aquí porque cuando hacemos nuestra sustitución o cuando hacemos nuestra parte del triángulo rectángulo, uno de los catetos, o ya sea uno de los lados, ya sea uno de los catetos o la hipotenusa, de acuerdo al problema, va a tener que tener la expresión que aparece en la parte del integrando, ¿no? Entonces, hasta el momento, ¿qué es lo que hicimos? Nosotros queremos ver esta parte como uno de los lados de un triángulo rectángulo. ¿Cómo lo hacemos? Pues simplemente analizamos. Tengo un valor al cuadrado menos otro valor al cuadrado. Eso quiere decir que considero el caso en el que tengo la hipotenusa y uno de los catetos. Entonces, si yo me fijo en esta parte, uno de los catetos, la parte primera tiene que ser la hipotenusa, ¿no? Por lo tanto, la hipotenusa vale 2. Me queda que otro de los catetos tiene que ser x. ¿Dónde? Pues el que sea, ¿no? Lo puede poner aquí x o aquí. Yo lo puse acá. Entonces, si yo tengo dos catetos, si yo tengo un cateto y la hipotenusa, de acuerdo al teorema de Pitágoras, pues el otro de los catetos sería la resta de sería la hipotenusa elevado al cuadrado menos uno de los catetos elevado al cuadrado raíz, ¿no? Por el teorema de Pitágoras. Entonces aquí es donde les digo, es importante se hace esto porque en uno de estos, la expresión que aparece en uno de estos lados va a aparecer con la que nosotros tenemos en el integrando, ¿ok? Entonces, si nosotros aquí lo importante es cambiar toda esta integral en términos de una función, de funciones trigonométricas. Nosotros recordemos que para un triángulo rectángulo, si nosotros tenemos aquí esta parte en nuestro triángulo rectángulo, para no pintar otro, aquí mismo trabajamos el seno. Las relaciones trigonométricas son el seno para cualquier triángulo rectángulo. El seno de θ va a ser igual al cateto opuesto entre la hipotenusa. El coseno de θ va a ser igual al cateto
adyacente entre la hipotenusa, y la tangente de teta será igual a el opuesto, cateto opuesto entre el cateto adyacente, ¿no? Entonces recordemos las relaciones trigonométricas de un triángulo rectángulo, porque las vamos a utilizar. Entonces aquí lo importante es, a partir de un triángulo rectángulo, yo poder expresar la integral que yo tengo en términos de funciones trigonométricas o funciones trigonométricas relacionadas a ese triángulo rectángulo que yo construí. Lo importante primero es la construcción del triángulo. ¿Cómo construimos este triángulo? ¿Cómo construimos cuál es la hipotenusa? ¿Cuál es? Pues analizando esto, ¿no? Si aquí tuviéramos esto más, quiere decir que lo que tengo son los dos catetos, ¿no? Entonces uno tendríamos que ponerle aquí y el otro acá, y automáticamente la hipotenusa tendría que ser el valor que me sale aquí, si fuera más, pero en este caso es menos, por lo tanto ya hicimos el análisis porque la hipotenusa debe valer 2 y uno de los catetos debe valer X. Automáticamente sé cuánto vale el otro cateto. Ok, entonces lo que yo necesito es cambiar mis relaciones trigonométricas, cómo estarán dadas de acuerdo a este triángulo rectángulo. Si el seno, particularmente para este problema, si el seno de este ángulo, seno de teta, es igual a el opuesto sobre la hipotenusa, entonces ¿qué quiere decir? Bueno, vamos a seleccionar esto y lo ponemos aquí, ¿no? Estas relaciones pues ya deberíamos nosotros conocerlas a detalle, ¿no? Pero simplemente lo apuntamos aquí. Lo ponemos aquí porque lo vamos a utilizar. Ok. El seno, para mi problema en particular, el seno de este triángulo rectángulo es el seno de teta es el opuesto, cateto opuesto entre la hipotenusa. Entonces, aquí el cateto opuesto, ¿cuál sería? Pues este de aquí, ¿no? La raíz de 2 al cuadrado menos X al cuadrado. Entre la hipotenusa, ¿cuánto vale? El 2. ¿No? La hipotenusa vale 2. El coseno. ¿Cuánto vale el coseno? Es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. El cateto adyacente es el X. Y la hipotenusa vale 2, ¿no? Bueno, vamos a ponerlo explícitamente como aquí para que una vez en la vida, ¿no? Nada más. El coseno es el cateto adyacente entre la hipotenusa. El cateto adyacente es X entre la hipotenusa es 2. Y la otra relación, que es la tangente de teta, la otra relación que puedo sacar de este triángulo que yo construí, es el cateto opuesto entre el cateto adyacente. El cateto opuesto es 2 al cuadrado menos X al cuadrado y el cateto adyacente es X. Ok, ya tengo las relaciones a partir de la construcción. Esto es lo importante, ¿no? La construcción de mi triángulo rectángulo. ¿Dónde pongo los catetos o dónde pongo la hipotenusa? Eso pues tiene que ver de acuerdo a la estructura que tiene ¿no? El análisis de la estructura que tiene eso. Ya lo construí, entonces ahora de acuerdo a eso ya puedo sacar mis identidades trigonométricas respecto a este triángulo, ¿no? Ok, entonces ahora ¿qué es lo que hago? Pues lo que yo les decía, la finalidad es transformar toda esta expresión toda esta expresión en ahora funciones en términos del seno y coseno, ¿no? Utilizando mi triángulo rectángulo. Por lo tanto, entonces, aquí recuerden, el problema es calcular
calcular la integral de x, la raíz cuadrada de 4 menos x cuadrada, ¿no? Ok, entonces ahora sí, y respecto a x, entonces yo lo que tengo que hacer es cambiar toda esta integral en términos de la nueva variable, la variable θ, utilizando el triángulo rectángulo que yo construí. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Lo primero, necesito cuánto vale la variable x. ¿Dónde interviene la variable x? ¿En esta o en esta? Entonces yo podría ocupar cualquiera de esta relación o esa relación, siempre como una recomendación. Ocupen siempre que van a utilizar el cambio para hacer el cambio o sustitución trigonométrica, ocupen la relación de la variable que quieren respecto o que esté relacionada con la constante. En esta aquí me aparece, yo lo que quiero es el despejar o saber cuánto vale x, ¿no? En términos de alguna función trigonométrica. Aquí esta me contiene el valor de x y aquí también esta, pero en esta está relacionada con otra función de x y en esta está relacionada con la constante. Aquí lo importante es siempre ocupar, para simplicidad de cálculo, ocupar la parte que está relacionada con la constante, porque al final de cuentas siempre vamos a estar integrando o derivando, entonces pues las constantes ya ven que entran y salen como Juan por su casa, ¿no? Entonces es más fácil trabajar con la variable y una constante que trabajar con dos variables o dos funciones que tienen la misma constante de integración, perdón, la misma variable de integración, ¿no? Entonces, como yo lo que necesito es primero cuánto vale x, ocupo esta de aquí, porque está relacionada con una constante. Entonces de aquí yo lo que puedo obtener es, como les decía, bien, pude haberla despejado de aquí, pero aquí está con otra relación y entonces como que, bueno, va a ser un poco más complicado la parte del trabajo, ¿no? Entonces lo único que hacemos es utilizar la variable que quiero respecto a una constante. Con esta constante relacionar la variable con la constante, por lo tanto ocupo este término. Si yo despejo de aquí, ¿qué es lo que tengo? Que x es igual a 2 veces por el coseno de θ. Ya sé cuánto vale x, por lo tanto entonces esta misma integral que yo la tengo aquí, puedo ir sustituyendo. ¿Cuánto vale x? Es 2 coseno de θ. Eso fue lo que vale, esto vale x, ¿no? Ahora, ¿cuánto vale toda esta raíz? 4 menos x cuadrada. Lo mismo, ese término me aparece aquí y me aparece acá. En este está relacionado con una constante, ¿no? Queda pero con una variable, con la misma variable de integración. Y aquí está relacionado con una constante, por lo tanto vamos a ocupar esta parte, esta relación trigonométrica, porque me relaciona solamente la función que quiero sustituir con la constante. Entonces si yo despejo de ahí, quedaría 4, ya lo pongo como 2 al cuadrado, ¿no? Primero nada más lo separé para que vieran que era un número elevado al cuadrado y es más fácil construir nuestro triángulo rectángulo. Ahora sí, pues ya lo puedo poner como tal, ¿no? 4 menos x al cuadrado va a ser igual a ¿cuánto? A 2 por el seno de θ, ¿no? Despejando, porque yo lo que quiero ahora es este término. Entonces ahora lo que hacemos es sustituir el valor de 4, la raíz cuadrada de 4 menos x cuadrada. ¿Cuánto vale? 2 seno de θ. Recuerden, esta parte de aquí es que la raíz de 4 menos x cuadrada, ¿no? Y ahora el diferencial de θ. El diferencial de θ
Entonces, de aquí donde yo tengo, perdón, el diferencial de x, que es lo que necesito, ¿no? Ahora sustituir. Aquí aparte yo tengo x como 2 coseno de teta, ¿no? Entonces, de aquí yo podría sacar el diferencial. Entonces, simplemente vamos a borrar esta parte de aquí, que ya dio su uso, la parte del seno y relaciones trigonométricas. Entonces, si x es igual a 2 por el coseno de teta, entonces el diferencial de x, ¿cuánto vale? Vamos a ponerlo con rojo para que... El diferencial de x vale la derivada respecto a teta multiplicado por el diferencial, ¿no? El 2 sale, tendríamos que derivar esto respecto a teta, entonces sería 2, la derivada del coseno es el menos seno, ¿no? Entonces sería menos seno de teta por el diferencial de teta, es decir, el diferencial de x es igual a menos 2 seno de teta, ¿no? Entonces ya tengo cuánto vale el diferencial. ¿Cuánto vale el diferencial de x en términos de la variable teta? Es menos 2 seno de teta, diferencial de teta, ¿no? Recuerden, esto fue el diferencial de x. Yo cambié toda mi integral que tenía en términos de x a una integral que ahora es en función de la variable, una variable de un ángulo, utilizando mi rectángulo, mi triángulo rectángulo que yo construí. Entonces, ven la idea de este problema a partir de una integral que yo tengo, utilizar la estructura que tiene para cambiar esta integral a una integral en donde ahora tiene una variable angular, una variable de un ángulo. Generalmente pues esta integral van a ver que ahorita pues es bastante sencilla. Bueno, depende, ¿no? La estructura pero es más fácil o más conocida calcular este tipo de integrales, y ahorita vamos a ver. Entonces ahora sí, toda esta integral, ¿cómo me quedaría? 2 por 2 por 2 son 8, entonces es menos 8. La integral de ¿qué? Coseno, bueno, vamos a ponerlo así, seno cuadrado de teta por el coseno de teta diferencial de teta. Pues ahora nosotros ya cambiamos toda esta integral a esta parte o a esta integral, ¿no? Entonces ahora nosotros ¿qué es lo que hacemos? Pues resolver esta integral que nosotros tenemos aquí. Pues esta integral es bastante sencilla, ¿no? Creo que es muy obvio que sí. Simple. De hecho, hasta mentalmente podemos resolverla, pero vamos a resolverla con un cambio de variable. Simplemente con un cambio de variable vamos a con este de aquí. Por aquí, ¿no? Vamos a calcular la integral de seno cuadrado coseno de teta respecto a teta. Este tipo de integrales son bastante fáciles. Una integral del tipo seno, coseno, cuando tenemos solamente el coseno o un seno, pues simplemente hacemos un cambio de variable. ¿Cómo? Proponemos que u sea igual a seno de teta, entonces el diferencial, la derivada del seno es el coseno de teta. Por lo tanto, esta integral como me quedaría, como haciendo el cambio de variable, sería u, que es el seno, elevado al cuadrado, y coseno de teta, diferencial de teta, es de u. Y esto es, esta integral pues es directa, ¿no? Que es u cúbica entre 3 más una constante. Ahora simplemente regresamos
a la variable inicial, que era seno de teta. Entonces esto es seno cúbico de teta entre 3 más mi constante de integración. Okay, entonces yo ya sé cuánto vale esta integral, simplemente lo voy a sustituir acá, ¿no? Era menos 8 veces la integral de ¿qué? Ya vamos a ponerle el valor de la integral. ¿Cuánto valía? Valía todo esto, ¿no? Esta integral valía esto de aquí, seno cúbico entre 3, es decir, seno cúbico de teta entre 3 más mi constante de integración. Y entonces aquí, ¿qué es lo que hacemos? Pues simplemente la parte de las fracciones la multiplicamos, entonces queda como menos 8 tercios de seno de teta, esto elevado al cubo, más mi constante de integración. Ok, yo ya tengo cuánto vale esta integral. Entonces lo que tengo que hacer es regresar a... Recuerden, en un principio mi integral estaba en términos de x, ¿no? Pero ahora yo tengo el resultado en términos del cambio de variable o sustitución que yo hice. Pues simplemente hay que regresar a la variable inicial. ¿Cómo? Pues a partir de nuestro triángulo rectángulo, ¿no? En este caso, lo que tengo es seno de teta. Seno de teta. ¿Cuánto vale el seno de teta? Si nosotros recordamos, el seno de teta, en términos de nuestros triángulo rectángulo, vale la raíz de todo esto entre 2, ¿no? Entonces eso es lo que tenemos que sustituir. Ya utilizamos el cambio o esta sustitución para calcular la integral, pues ahora simplemente regresamos con ese regresamos a nuestra variable inicial. Entonces esto es igual a menos 8 tercios multiplicado por cuánto vale el seno de teta, quedamos que era la raíz del 4 menos x cuadrada entre 2, ¿no? La raíz de 4 menos x cuadrada entre 2. Eso es el seno de teta y tenemos que elevarlo a la tercera potencia, ¿no? Más mi constante de integración. Podemos dejarlo así, pero pues hay que hacer las operaciones, ¿no? Todavía se puede simplificar. Esto es igual a 2 al cubo, pues son 8 y se va con este 8 que tenemos aquí, ¿no? Nos queda menos 1 tercio de 4 menos x cuadrada elevado al cubo más una constante. Ahora si nos queremos ver más elegantes, pues lo ponemos como 4 menos x cuadrada, esto a la 3 medios más mi constante de integración, ¿no? Deberías llamarte Bob Elegante. Por lo tanto, ahora sí como conclusión, ¿cuánto vale mi integral que yo estaba buscando? Si ustedes recuerdan, la integral era x multiplicado por 4 menos x cuadrada respecto a x, y esa integral era, entonces ¿cuánto vale? Pues el menos 1 tercio de 4 menos x cuadrada, esto elevado a la 3 medios más una constante de integración. Este sería mi resultado. Pues aquí
en resumen lo que es lo que se hace a grandes rasgos, ¿no? Nosotros tenemos una integral que tenemos que resolver. Al darnos cuenta, aparecen en la parte de la integral, aparece esta estructura, la raíz cuadrada de la diferencia o la suma de dos números al cuadrado, ¿no? Entonces, utilizando eso, pues nos damos cuenta que pareciera que se está hablando de un triángulo rectángulo por el teorema de Pitágoras, ¿no? Entonces utilizamos ese pareciera, ¿no? Haciendo un cambio de variable o creando un triángulo rectángulo. A partir de este triángulo rectángulo, entonces yo cambio la estructura que tengo de mi integral en x, la cambio a una integral ahora en términos de un ángulo. Ese ángulo es el ángulo que aparece en mi triángulo rectángulo. ¿Para qué? Pues el procedimiento, generalmente esto es más fácil de calcular, o se visualiza mejor una integral que aparece en esta forma respecto a esta. Entonces nos salen integrales que resolvemos. Ya que nosotros resolvemos, pues simplemente que nosotros resolvemos esa integral en términos de la variable angular. Ahora sí nos regresamos, si nos apareciera aquí coseno, pues regresamos a las relaciones trigonométricas que nuestro triángulo rectángulo que en un principio construimos nos aparecen, ¿no? Cómo está relacionado el coseno, cómo está relacionado el seno, cómo está relacionado la tangente. En ocasiones, no fue en este no fue el caso, aparece de acuerdo a la variable de integración, aparece solamente, supongamos, al resolver la integral aparecen, digamos, teta, no una función trigonométrica, sino aparece teta. Pues entonces simplemente de cualquier relación, y les adelanto como tip de la relación más sencilla, pues entonces de aquella que contenga el ángulo, la variable de integración respecto a una constante, pues simplemente de ahí vamos a despejar. En este caso, por ejemplo, si nos hubiera aparecido, supongamos aquí, si aquí nos hubiera aparecido más teta, ¿no? Entonces aquí simplemente, ¿cómo calculamos cuánto vale teta? Como no es una relación trigonométrica, de cualquier relación trigonométrica, les digo, la parte más fácil es la que involucra la variable con la constante. Entonces de aquí yo puedo decir que teta es igual a el coseno inverso o el arco coseno de x entre 2. Por lo tanto, yo aquí tendría que haber puesto más el coseno inverso de x entre 2, ¿no? En este caso les digo, no apareció, entonces pues simplemente lo borramos aquí, ¿no? Pero cuando les aparezca, pues simplemente hacen la relación de alguna relación trigonométrica, pues simplemente despejan el teta. ¿Cómo? Pues con su función inversa. Si la parte que lo relaciona la variable con la constante, lo relaciona el seno, pues entonces teta será el seno inverso de esa función. Lo mismo si la relación que los que me trabaja la variable con la constante fuera el coseno, pues entonces teta es igual al coseno inverso de esto. Bueno, tal vez eso lo veamos en otro ejemplo para que se vea más específico en el ejemplo, ¿no? En este caso no apareció, entonces no nos preocupamos por ese detalle. En un siguiente ejemplo vamos a ver seguramente que eso sí aparece. Bueno, entonces hasta aquí el video, espero les haya sido de utilidad. Recuerden, como reglita general, lo que se hace es, de acuerdo a la estructura de la integral, la estructura de la integral que nosotros tenemos, generar nuestro triángulo rectángulo. A partir del triángulo rectángulo generamos las funciones seno, coseno y tangente, que nos pueden ser útiles. ¿Cuál de estas vamos a ocupar? Pues dependiendo mucho de la estructura de la integral.
Entonces pues si quieren pues pongan las tres para que no tengan problemas y ya analizan cuál van a utilizar. Dependiendo entonces la forma de la integral, van a ir sustituyendo cada uno de los elementos que aparecen en esa integral de acuerdo a las funciones trigonométricas que ustedes tienen. Hacen un cambio de una integral en términos de x a una integral en términos de θ. Resuelven esa integral. Entonces ahora simplemente regresan al cambio anterior, ¿no? ¿Cómo? Pues con las relaciones trigonométricas que ustedes ocuparon o que ustedes encontraron a partir de su triángulo rectángulo general. Ese es el método de sustitución trigonométrica. Espero les haya sido de utilidad este video, y ahora pues ya sabemos cómo resolver un problema que donde contengan alguno de este tipo de funciones, ¿no? Bueno, pues cuídense mucho, nos vemos pronto en otro video y ánimo, bye.